Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie, por favor. Audiencia pública de pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Arequipa, 18 de julio de 2014, presidida por el magistrado Óscar Urriola Jani e integrada por los señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada para la fecha. Señor relator, sírvase de dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 1, expediente 1129-2012, proceso de amparo, interpuesto por Martín Charaja Valdés, presidente de la Comunidad Campesina de Arboleda, contra el Ministerio de Energía y Minas. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y como informe de hechos el señor Cristóbal Yugra Villanueva. Bien. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional. Vengo a nombre del señor Martín Félix Tito, quien es presidente de la Comunidad Campesina de Arboleda. Señor presidente, la Comunidad Campesina de Arboleda ha interpuesto este proceso de amparo en contra de los actos administrativos inconsultos realizados por el Ministerio de Energía y Mina, el INGEMET. Señores magistrados, debo señalar que la Comunidad Campesina de Arboleda se encuentra en el distrito de Tiquillaca, provincia y departamento de Puno. Es más, distinguidos magistrados, la Comunidad Campesina de Arboleda se encuentra debidamente registrada e inscrito en los registros públicos de Puno con el número 05009062. Es más, debo señalar que la Comunidad Campesina de Arboleda se encuentra habitado por más de 56 familias, dentro de ellos todas dedicadas a las actividades de agricultura, ganadería y su idioma es el quechua. Cuenta con sitios sagrados, mayormente ubicado en la cima de los cerros, donde todos los años practican sus ritos y conservan sus costumbres ancestrales. Es más, cuidan de los restos arqueológicos que se encuentran en la comunidad campesina, como son las chulpas blancas y otras que están ahí reservados. Señores magistrados, debo señalar que la Comunidad Campesina de Arboleda, en el mes de septiembre del año 2011, se enteran por casualidad y preocupados que el 100% del territorio de su comunidad campesina, y es más, el 100% del territorio del distrito de Tiquillaca, se encuentran superpuestas por concesiones mineras en favor de la empresa BH Billington World Exploration in sucursal de Puno. Es más, distinguidos magistrados, debo señalar que la Comunidad Campesina de Arboleda expresa y señala que nunca han sido comunicados, notificados ni consultados antes o durante la emisión de estos certificados que otorga títulos de concesión minera de esto. Es más, señores magistrados, debo señalar que la Comunidad Campesina de Arboleda ha decidido interponer esta acción de amparo para prevenir y evitar futuros conflictos socioambientales. Y para los fundamentos legales y jurídicos solicito al doctor Juan Carlos Ruiz. Gracias. Bien. Gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, señor relator, colegas. Estamos ante una demanda de amparo presentada por una comunidad campesina en su condición de pueblo indígena contra un conjunto de concesiones mineras expedidas en el año 2011 sobre su territorio que no fueron consultadas.
hay derechos violados acá. El derecho a la consulta previa, que sabemos que es un derecho de rango constitucional, el derecho al territorio y a la propiedad, que bien sabemos que para los pueblos indígenas tiene un valor cultural y espiritual. Y ese valor cultural y espiritual tiene cobertura en el artículo 13 del Convenio 169, que dice que el Estado tiene que respetar el valor espiritual que tiene para los pueblos ese territorio, el derecho a la identidad cultural. La consulta previa es un derecho. La consulta previa, ¿qué es lo que establece? Cada vez que el Estado va a tomar una decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas, tiene que ser consultada. ¿Y cuál es la finalidad de la consulta? ¿Trabar la gobernabilidad? ¿Frenar las inversiones? No. Simplemente es un espacio para que los pueblos indígenas y el Estado se pongan de acuerdo. Y si no hay acuerdo, el Estado toma la decisión. ¿Cuál es el problema aquí de fondo? Han pasado 19 años desde que entró en vigencia el Convenio 169 y absolutamente ninguna concesión minera en este país ha sido consultada. En anteriores oportunidades, algunos pueblos indígenas han recurrido a vías de hecho, con consecuencias lamentables. En este caso es una comunidad campesina que cree en las salidas institucionales y que ha venido acá pidiendo que se afirme y se haga respetar un derecho de rango constitucional. Pero en realidad el tema de fondo es que toda la forma como se expiden concesiones es perverso, porque se hace de espaldas a los pueblos indígenas. Lo explico fácilmente. Cuando se pide un petitorio minero, INGEMEC, que es el órgano encargado del sector energía y minas, inicia un proceso y saca un aviso pequeño en un diario local, donde anuncia que se ha entregado una concesión, pero no dice qué comunidad está afectada, no dice dónde está, solamente pone unas cuantas cuadrículas. Y eso se publica en las ciudades. Las comunidades campesinas nativas no están en las ciudades, no suelen comprar periódico, tienen otras lenguas nativas. Las organizaciones indígenas nunca se enteran. Y si que se enteran cuando ya el Estado entregó la concesión y se aparecen ahí. Entonces, en primer lugar, el proceso mediante el cual se expide la concesión minera es casi clandestino. Lo ideal sería que se notifiquen concretamente a las comunidades para que ejerzan su derecho a la oposición. No se hace. Pero además de eso, tampoco se les consulta. ¿Cuándo entró en vigencia el Convenio 169? El 2 de febrero del año 95. Lo han dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 0022, 2009 PI, y lo reiteró en la 0025, 2009 PI. ¿Cuándo fueron expedidas las concesiones mineras? Entre mayo y junio del 2011. ¿Cuándo salió la ley de consulta? El 7 de septiembre del 2011. Es evidente que debió haber sido consultados. Pero además, el Ministerio de Energía y Minas en anteriores veces ha dicho, yo no he hecho consulta porque no había ley de consulta. Bueno, en ese momento sí había ley de consulta, pero aún así, ustedes lo han señalado y creo que con mucha razón, que los derechos constitucionales, la parte dogmática de la Constitución, no necesita una intermediación legislativa para surtir efectos. Aproximadamente el 50% del territorio de las comunidades campesinas en el Perú tienen concesión minera. Y repito, no han sido consultadas. Entonces, el problema aquí es que hay un sector, el Ministerio de Energía y Minas, que cree que está por encima del ordenamiento jurídico. O sea, no solo se trata de afirmar el derecho a la consulta, insisto, derecho de rango constitucional. Es el propio ordenamiento jurídico que acá no está siendo respetado. Un cuestionamiento, y aquí voy terminando, que se suele hacer es, claro, pero es que si se aplica la consulta, entonces eso va a ahuyentar las inversiones y va a generar problemas de gobernabilidad. Colombia es un país donde la consulta previa es política de Estado, la hace el Ministerio del Interior. Hay informes que dicen que hay más de 1000 consultas realizadas y ni se ahuyentó la inversión, ni hay problemas de gobernabilidad. La consulta en realidad es una concreción del derecho a la participación, derecho que sabemos es de mucha importancia, que ni siquiera puede ser limitado en estado de emergencia. Entonces, en relación en todas esas consideraciones, y sabiendo que toda decisión del Estado que afecta un derecho fundamental tiene un vicio de nulidad, solicitamos aquí, no es que no se haga actividad minera, la actividad energética, la actividad minera son importantes, pero no de cualquier manera. Tienen que ser mediante procesos de consulta. ¿Para qué? Para que también el Estado, al momento de impulsar estas políticas, atienda, tome en cuenta las preocupaciones. Por ejemplo, cuando el gobierno entregó en concesión el Cerro Capilla, no se dio cuenta que el Cerro Capilla es un lugar sagrado para los pueblos andinos. El Cerro Capilla es un lugar sagrado y debió haber tenido en cuenta eso. Entonces, en realidad, el tema de fondo es, no hay que hacer cosas de espaldas imponiendo. Por todas esas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, nosotros solicitamos que se declare fundada la demanda de amparo y que se ordene y se realice
la consulta previa, creo que es una oportunidad muy importante. Esta es la primera sentencia que llega al Tribunal Constitucional contra una concesión no consultada. Y creo que es una excelente oportunidad para que el Tribunal, en ejercicio de esta función pacificadora, pueda ordenar y poner las cosas en su sitio. Gracias. Doctor Ruiz Molleda, corríjame, hay un error, me parece, en el listín. Este es un amparo que interpone Martín Charaja Valdés, presidente de la Comunidad Campesina de Arboleda. Aquí dice contra el Instituto de Defensa Legal. No. Entiendo que es, además, el Instituto de Defensa Legal en contra del Ministerio. Así es. Dos instituciones somos. Corrija, señor relator. Le agradecemos mucho. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 4840-2012, proceso de amparo interpuesto por Edwin Roberto Flores Casani contra Justo Dueñas, Niño de Guzmán y otros, jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandada el abogado Óscar Rolando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. No está presente. Si no está presente, continuamos. Causa número 4, expediente 4865-2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Óscar Rolando Valguas Tecillo contra Alfredo Salinas Mendoza y otros jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandada el abogado Óscar Rolando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor Procurador, si no está presente, continuamos. Causa número 5, expediente 727-2013, proceso de amparo interpuesto por Romualdo Teófilo Tito Pinto y otro contra el fiscal de la Nación y otro. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante Ramiro Yatas Pérez y por la parte demandada la abogada Rocío Huerta Barrón de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Entre el 21 y 29 de mayo del año 2012, la población de Espinar se fue a paro porque reclamaban la no contaminación del agua por una empresa minera. Como consecuencia de esto, la Policía Nacional de Perú intervino y realizó una serie de detenciones. Entre las detenciones que realizó, lo hizo mi patrocinado Romualdo Tito Pinto, activista de derechos humanos, trabajaba en una organización de derechos humanos. Entonces, como consecuencia de esto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con resolución administrativa 096-2012 y conexamente la Fiscalía de la Nación con resolución administrativa número 1343-2012, cambiaron la competencia territorial cuando ya se había abocado al conocimiento de este proceso la Fiscalía de Espinar y el Juzgado de Espinar. Entonces, cuando ya tenían conocimiento de esto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cambia la competencia territorial y lo manda a Ica. Nosotros nos preguntamos si estamos frente a una decisión constitucional o no. Creemos que no, porque se violan algunos derechos constitucionales. Para empezar, no se cumplen con los elementos objetivos que establece el artículo 24 del Código Procesal Penal. A saber, uno es que se trate de delitos graves. En estos casos se tratan de delitos originados a partir de la protesta, de supuestos delitos originados a partir de la protesta que hubo en Espinar entre las fechas ya señaladas. Dos, el otro elemento que pide el artículo 24 del Código Procesal Penal es que se dé en más de un distrito judicial. En este caso estamos hablando de un solo distrito judicial y de una sola provincia que es Espinar, que tenga relevancia nacional. Este conflicto fue focalizado solamente al tema de Espinar y sus alrededores, es una provincia dentro de Cusco, y que sea una organización criminal. Definitivamente aquí no estamos hablando de una organización criminal. Por tanto, pensamos que uno de los derechos que se vulnera cuando se ha hecho este cambio de competencia territorial, para que lo vea este caso los órganos jurisdiccionales de Ica, es el derecho a la defensa. Nosotros como defensa, abogados que vivimos en Cusco, tenemos dificultades para desplazarse. Primero es una barrera económica, porque nuestros patrocinados no están en las condiciones económicas de pagar un abogado para que vaya a cada diligencia que se tiene que hacer en Ica. Segundo, son barreras geográficas. Para viajar hasta Ica, en bus se demora más o menos 20 horas, y si se va en avión, los costos económicos son enormes. Tercero, la no posibilidad de participar en las diligencias judiciales.
Cuarto, nuestros patrocinados no pueden participar a cada diligencia o cada citación que le van a hacer en la Fiscalía o en el juzgado en los momentos procesales pertinentes. Entonces creemos que se está vulnerando aquí el derecho a la defensa. Segundo, creemos que se vulnera el derecho a ser juzgado por el juez del lugar donde se cometieron los supuestos delitos. En este caso ya se había abocado al conocimiento de la causa, la Fiscalía de Espinar y el Juzgado de Espinar. Lo cambian posteriormente la competencia territorial al Juzgado de Ica. Tercero, pensamos que se vulnera también la independencia del Poder Judicial. Como era un paro contra una mina, hubo presión de parte del Poder Político y lo reconoce el mismo, en una nota de prensa, el mismo Poder Judicial cuando dice de que ha tomado esta decisión por un oficio reservado que viene del Ministerio del Interior. Entonces, pensamos que aquí ha habido interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y se vulnera también el derecho a la independencia de la función jurisdiccional. Y finalmente, pensamos que esta resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y también la resolución administrativa de la Fiscalía de la Nación, al no haber sido motivada, al no haber sido fundamentada, viola este otro principio constitucional que es el principio de la motivación de las resoluciones judiciales. Gracias, señores magistrados. Bien. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señores magistrados. En este acto ejerzo la defensa jurídica del doctor José Antonio Peláez Bardales, quien fuere fiscal de la Nación, por lo que acudo ante vuestro ilustre tribunal a fin de solicitarles tengan a bien declarar improcedente la presente demanda de amparo en razón de los siguientes argumentos. Señores magistrados, en primer lugar, cabe señalar lo que pretende el demandante. Los demandantes esgrimen los demandantes que se habría vulnerado el derecho de defensa, el derecho al juez natural, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en tanto que el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como el fiscal de la Nación, habrían emitido resoluciones administrativas que no tienen, al juicio de los demandantes, que no tienen sustento jurídico. Ahora bien, cabe señalar antes los antecedentes de este caso. A fines de mayo de 2012, en la provincia de Espinar se estaban viviendo una huelga indefinida provocada por la población manifestante, así como los dirigentes, contra la empresa minera Strata Tintaya. Dentro de esas manifestaciones ocasionaron disturbios, en donde incluso secuestraron a un fiscal de la provincia penal de Espinar, el doctor Héctor Herrera Mendoza. Y no lo dice la Procuraduría, sino lo dicen todos los reportes y las publicaciones del diario a nivel nacional. Al fiscal lo amenazaron incluso con incendiarlo junto con la camioneta siniestrada del Ministerio Público. Por tanto, ante estas situaciones vandálicas de disturbios ocasionadas por los pobladores y los dirigentes, incluidos los demandantes, es que se declara un estado de emergencia, señores magistrados. Por tanto, ante esta situación de estado de emergencia, es que el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante una resolución administrativa, la 96-2012, de fecha 31 de mayo de 2012, es que resuelve desplazar la jurisdicción de Cusco ante los hechos vandálicos, porque incluso hasta las fiscalías trabajaban cerradas, porque los señores de la población ingresaban y hacían destrozo de toda la logística de la fiscalía. Entonces, de acorde con el primer párrafo del artículo 24 del Código Procesal Penal, es que ante esa situación de emergencia, él cambia para que se tramite este proceso no en Cusco, sino en Ica, que era una jurisdicción cercana. Ante esa decisión de su homólogo del Poder Judicial, es que el fiscal de la Nación, horas después, también emite la resolución administrativa 1343-2012-MP-FN del 31 de mayo del 2012, amparado en el primer párrafo del artículo 24 del Código Procesal Penal y del artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en tanto tiene que asegurar
que el fortalecimiento del Ministerio Público ante hechos de investigación relevante. Por tanto, él emite esta disposición, resolución ampliando la competencia territorial y funcional de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ica y de la Primera Fiscalía Superior de Ica para que vea las situaciones de disturbios ocasionadas en Espinar. Por tanto, el señor fiscal de la Nación, en su momento, se ha apoyado en artículos normativos que le facultan a realizar ese tipo de pronunciamientos. Por tanto, no hay ninguna resolución administrativa arbitraria que esté vulnerando, transgrediendo el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales, señores. Y por esos argumentos vertidos, solicito se declare la improcedencia de la presente demanda de amparo. Señor presidente. En réplica, brevemente, sí. Señor. Bien concreto, doctor. ¿Puedo? Sí. Bien concreto. En principio, Ica no es una jurisdicción cercana al Distrito Judicial de Cusco. Para desplazarse hasta allá significa por lo menos 18 horas mínimas. Y en bus. Y en avión no estamos en las posibilidades económicas de que se pague. Segundo, y bien concreto, no se hizo una ponderación de los otros derechos constitucionales. Si la resolución que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación hubiese ponderado los otros derechos constitucionales, seguramente no había necesidad de ir hasta los órganos jurisdiccionales de Ica. Bastaba ir al Distrito Judicial de Cusco. En el Distrito Judicial de Cusco, en el mismo Cusco, no había esa compulsión social. Nosotros estamos de acuerdo con que haya una recta administración de la justicia, estamos de acuerdo con que se persiga el delito, pero lo que no estamos de acuerdo es que por cumplir estos principios constitucionales se vulneran estos otros derechos constitucionales. No había la necesidad de ir hasta Ica, bastaba con ir al Distrito Judicial de Cusco solamente para realizar la investigación y el juzgamiento de estos casos. Gracias. Ya, en dúplica, y luego la doctora, la magistrada Ledesma va a formular la pregunta. Aquí, así como infiere el abogado de los demandantes, tampoco había necesidad de causar disturbios y destrozos en la comunidad, en la provincia de Espinar, para poder dialogar con la empresa minera Estrata Tintaya. Por tanto, a fin de respaldar, asegurar la defensa de los intereses de los investigados y de los detenidos por esa situación de disturbios, es que correctamente tanto el presidente del Poder Judicial como el fiscal de la Nación efectuaron ese pronunciamiento, señores. Bien. Magistrada Ledesma, podría formular las preguntas. Una pregunta para la parte autora, ¿no? Usted hace referencia al cuestionamiento que se ha hecho a la resolución administrativa que efectuó el fiscal de la Nación. Debo entender que también su cuestionamiento se está extendiendo a la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o estrictamente la decisión de la Fiscalía. Doctora, el cuestionamiento es a estas dos normas administrativas, la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y, por conexión, la resolución administrativa de la Fiscalía de la Nación. En esta línea yo quería que me aclare sobre un tema puntual en relación a la competencia territorial, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su posición como abogado que está planteando usted esta situación ante la posibilidad que las competencias territoriales pueden manejarse, pueden disponerse? Entonces, ¿dónde quedaría la potestad que tiene una autoridad, inclusive un juez o una autoridad de hacer prórrogas de competencia o alterar? Esa es una de las preguntas. Y el otro tema es, dentro de su derecho que usted quiere acá que se tutele, ¿dónde encuentra un análisis el tema de la independencia judicial? Sobre todo cuando el juez es vulnerado a situaciones de convulsión, porque fácilmente el juez no podría decir libremente lo que debería decir, porque toda la población está levantada. ¿Dónde entraría el tema de la tutela a la independencia, imparcialidad del juez que tendría que resolver un caso en un escenario como ese? O sea, ¿cómo ha compulsado usted esa variable del derecho que usted está invocando? Esas dos preguntas quiero que me aclare. Muchas gracias, doctora. En principio, nosotros no negamos la potestad que tiene el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación de cambiar la competencia territorial. Lo que nosotros estamos cuestionando es que los criterios para cambiar la competencia territorial, en este caso, no han sido criterios objetivos, los que establece el artículo 24 del Código Procesal Penal, que son 4 criterios, ¿verdad? Que estemos frente a una organización criminal, 1,
que el hecho se haya ocasionado en más de un distrito judicial. Solo estamos hablando de la provincia de Espinar, dentro del distrito judicial de Cusco y sus alrededores. Se focalizó el conflicto ahí. Lo otro es que tenga relevancia nacional y el otro que sean delitos graves como por ejemplo terrorismo, narcotráfico. No estamos frente a estos delitos. Entonces, lo que estamos cuestionando acá es que el haber cambiado la competencia territorial hasta Ica vulneran los derechos constitucionales, porque pudo haberse cambiado solamente al Distrito Judicial de Cusco. En el Cusco no existía esa convulsión social, no existía esa conflictividad. Segundo, respecto a la tutela de la independencia, yo uso aquí el principio de proporcionalidad. Por el principio de proporcionalidad lo que tenemos que hacer es ponderar los derechos constitucionales. Estamos, por un lado, frente a la función del Poder Judicial de administrar justicia y de perseguir el delito. Igual de la Fiscalía de la Nación, de perseguir el delito, y del Poder Judicial de administrar justicia, principios constitucionales. Y por otro lado estamos frente a estos otros principios constitucionales, del juez natural, del derecho a la defensa, de la motivación de las resoluciones judiciales. Entonces lo que se tuvo que haber hecho para garantizar esa tutela de la independencia y no vulnerar los otros derechos de mis patrocinados es precisamente ponderar. Nosotros estamos argumentando, señora magistrada, es que no hubo necesidad de que vaya hasta Ica. Se pudo haber hecho dentro del distrito judicial, porque el problema estaba focalizado solamente en Espinar, en la provincia de Espinar. Gracias. El magistrado Carlos Ramos va a formular una pregunta. Mire, en horas, en una camioneta, se tiene que ir primero hasta Sicuani y después hasta Espinar. Son más o menos en promedio 4 o 5 horas en camioneta, pero en un bus en promedio son 6 o 8 horas. Entonces, se pudo haber hecho perfectamente en el Distrito Judicial de Cusco, o sea, es lejano. Y cuando se hizo el conflicto ahí en Espinar, Cusco estaba en otro contexto. Está más o menos a 4 o 6 horas. 4 o 6 horas. Y todo es, sí, 4 o 6 horas por lo menos, sí. Bien. Vista la causa, gracias. Al voto. Causa número 6, expediente 1963-2013, proceso de amparo, interpuesto por entidad prestadora de servicios y saneamiento Tacna, EPS Tacna, contra Minsur. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Iván Liendo Silva, y como informe de hechos el señor Edmundo Roca Pinto, el señor José Salinas Medina, y por la parte demandada el abogado Juan Guillermo Loma Luca de Tena, y como informe de hechos el señor Edmundo Roca Pinto. Primero hechos. Vamos a agradecer a quienes han solicitado informe de hechos que se concreten a los hechos, pero de manera muy sucinta y que sean relevantes para la solución del caso. No queremos que nos den circunstancias anteriores o posteriores, simplemente los hechos que usted como demandante considera son relevantes para la solución del caso. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. Efectivamente, EPS Tacna es la entidad encargada del tratamiento del servicio de agua potable del alcantarillado de la ciudad de Tacna. Es la única empresa. El único canal que sirve de agua a la ciudad de Tacna es el canal Uchusuma, que está contiguo al campamento minero de Pucamarca, a 50 metros, y el paz de liciviación de repente a 200 o 300 metros. Topográficamente, el canal está por encima de la actividad minera, pero topográficamente, como digo, aguas abajo, kilómetros más abajo, ya todo queda al mismo nivel, y la confusión de aguas es al punto del canal donde se toma agua y de donde se sirve la empresa y da agua a 300.000 habitantes de la ciudad de Tacna. Segundo, nosotros hemos hecho observaciones al estudio de impacto ambiental. Si bien es cierto, sabemos que los estudios de impacto ambiental en su momento no han sido debidamente, digamos, en fechas presentadas, creemos que también esto es susceptible porque la actividad minera es una actividad que se va desarrollando y nosotros hemos observado, por ejemplo, que no existen planes de contingencia para lo que es el traslado del cianuro. Es un elemento químico altamente peligroso para el ser humano, bastan unos cuantos kilos de cianuro para que
muera prácticamente la población de Tacna, sin exagerar, y no se tiene el hospital de Tacna, la compañía de bomberos, no hay especialistas para poder hacer un manejo de este químico tan letal para el ser humano. Eso sería el argumento. Correcto. Vamos a escuchar los hechos de la parte demandada. Muy buenos días, mi nombre es Edmundo Roca, soy el gerente de la unidad minera Pucamarca. Nosotros tenemos en este momento 18 meses trabajando sin ningún problema ni ambiental, ni social, ni económico. En este momento, después de 18 meses de operación, todo nuestro proyecto, todas nuestras instalaciones han mostrado que han trabajado de manera correcta, sin impactar el medio ambiente, ni causar daño a ninguna persona y menos a la ciudad. En ese sentido, todos nuestros protocolos de seguridad se han cumplido, la OEFA o Sinermin nos ha visitado múltiples veces y los planes de contingencia han sido cumplidos debidamente. En este momento podemos asegurar que nuestra mina, esta unidad minera Pucamarca, es la mina más segura del Perú, ha ganado un premio el año pasado por haber cumplido 4 millones de horas de trabajo sin ningún accidente, ni ambiental, ni con nuestros trabajadores. Hemos generado canon por 50 millones de soles aproximadamente, de tal manera que en este momento estamos generando riqueza para la región de Tacna, estamos trabajando de manera muy segura y aportando el crecimiento del país. Muchas gracias. Bien, antes ha mencionado en hechos la existencia de cianuro en las operaciones. Sí, el cianuro es un elemento que trabaja en nuestro sector, en el sector minero. El cianuro es un elemento peligroso per se, definitivamente, y por eso mismo es que tomamos todas las precauciones del caso. Cuando nosotros transportamos cianuro, lo hacemos en un convoy donde tenemos camionetas que ante cualquier emergencia actúan, si es que se daría el caso. El cianuro viene en unas tabletas, viene generalmente de Corea, viene de Rusia, etcétera, viene en bolsas de poliestireno, en cajones de madera y en cajones metálicos, de tal manera que es completamente seguro su transporte. Cuando hay ese transporte, se contrata una empresa especializada, se avisa a las diferentes instituciones, hospitales, etcétera, y tenemos un control por GPS. Es realmente bastante cuidadoso el transporte. La manipulación de este elemento tiene que ver algo con el canal, que es un canal abierto, hay proximidad, hay algún riesgo por la proximidad de que pueda de alguna forma tener contacto este elemento de cianuro con las aguas del canal. No es posible que entre en contacto porque el canal es un canal, si bien abierto, hay porciones por las cuales, por ejemplo, se puede transitar sin mayor riesgo, como son encima del túnel Huaylillas, que tiene más o menos 1,5 kilómetros de longitud y por donde circula el tránsito sin ningún inconveniente, alejado completamente del agua. Correcto. Vamos a escuchar a la parte técnica. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Efectivamente, tal como lo ha manifestado el gerente de operaciones de la EPS Tacna, nosotros, al ser la única entidad prestadora del servicio de saneamiento, hemos solicitado a través de esta acción de amparo que se paralicen las actividades que viene efectuando la empresa minera Minsur, ya que está atentando a la seguridad, a la vida y sobre todo al medio ambiente. En primera instancia ha sido declarada infundada la sentencia, la demanda, en la sentencia de vista la revoca y la declara improcedente. En ninguna, no existe una motivación de fondo, solamente ambas sentencias tienen una motivación de forma, indicando de que esta no es la vía para poder argumentar lo que hemos señalado. Es más, en ningún momento ni la primera sentencia ni la sentencia de vista hace mención a lo que establece la Ley General del Ambiente, en el sentido de que existe un inminente daño, en el sentido de que existe una probabilidad de la contaminación, más aún de que, como lo ha manifestado el gerente de operaciones de Minsur, el canal Uchusuma, que es la única fuente de agua para la ciudad de Tacna, está abierta. En ningún momento se han hecho trabajos a los cuales hemos solicitado nosotros, dentro de las observaciones que hemos hecho de estudio de impacto ambiental, que hagan el recubrimiento o el techado del mismo. Ya están pasando más de 18 meses, efectivamente no tenemos una contaminación, como ellos dicen, grave, pero sí existe.
a tal punto de que en el mes de marzo del año 2013, a 2 días antes de emitirse la sentencia de vista, hicieron unos procedimientos, unos monitoreos, donde no participó la EPS Tacna, solo participó la empresa minera Minsur y otras instituciones, donde encontraron animales, vicuñas, muertas en el canal, que fueron a consecuencia de las detonaciones que están haciendo la empresa minera. Por estos fundamentos consideramos nosotros de que sí existe una violación a la vida, al medio ambiente, a la salud y sobre todo que se está perjudicando la salud de la población de Tacna. Y es por estas razones que solicitamos se declare fundada la misma. Las detonaciones que usted señala tienen que ver algo con el agua que circula por el canal de Uchusumo. Sí, están próximos. Sí, pero la causa de la muerte de estos animales tiene que ver algo con estas detonaciones. Eso es lo que han manifestado los medios de comunicación y están en autos. Bueno, seguramente hay informes técnicos. Sí. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Quizá me tenga que extender unos minutos más que mi apreciado colega. Vamos a ver, aquí lo que es esta demanda se ha formulado, esta acción de amparo se ha formulado textualmente porque se puede comprometer la calidad del agua, que puede contaminarse con materiales y sustancias peligrosas. En primer lugar, antes de iniciar todas las obras, antes de iniciar todas las operaciones, y naturalmente, mi patrocinada Minsur pasó por todos los controles y todos los estudios de impacto ambiental. La EPS presentó unas observaciones a esos estudios de impacto ambiental que fueron levantadas y las autoridades del gobierno central, que son las competentes, cumplieron con otorgar las debidas autorizaciones. Lo que aquí está pretendiendo la EPS Tacna, dependiente del gobierno regional de Tacna, es cuestionar la legitimidad de las autoridades centrales del Perú, que en uso de sus legítimas competencias y atribuciones han determinado que una determinada cosa es válida y estos señores pretenden discutirlo esa autoridad. Lo más importante es que paralelamente todo esto está siendo discutido no por la EPS Tacna, sino por el gobierno regional a través de un proceso contencioso administrativo que se está llevando a cabo en Lima, que hemos ganado en primera instancia. En consecuencia, está sumamente claro que aquí nosotros hemos empezado con las debidas autorizaciones y esa hipótesis de puede ocurrir es algo que mañana puede ocurrir, como puede ocurrir cualquier cosa en la humanidad. Hace unos 3 meses ha ocurrido un importante movimiento sísmico de 6 y pico grados en la zona y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado absolutamente nada, entre otras cosas, señor presidente, señores magistrados, porque entre las situaciones, de hecho, no se ha señalado que hay una cota de 12 metros de diferencia entre la mina y el canal. Y no solamente no hay posibilidad de que las aguas de la mina suban 12 metros hasta el canal, sino que además tampoco hay polvo ni sustancias contaminantes que lo puedan hacer. ¿Qué resolvió la Corte Superior? La Corte Superior ha declarado improcedente, a la primera instancia se había declarado infundada. En la Corte Superior se ha revocado y se ha declarado improcedente porque este es un proceso de amparo y por lo tanto no se pueden actuar en este proceso los medios probatorios que los señores pretenden. Algo que es sumamente importante también y que debo decir es que paralelamente a esto se formuló una denuncia penal contra mi patrocinada en la Fiscalía y fue desestimada por prevención del delito, fue desestimada por la Fiscalía y fue desestimada también por la Fiscalía Superior, con lo cual tampoco hay desde ese punto de vista ningún riesgo. ¿Cuál es el motivo de la apelación? Que ha habido una motivación defectuosa. Y que ha habido una motivación defectuosa porque la Corte no habría hecho mención al principio precautorio de riesgo que ya ha sido señalado en algunas ocasiones por este Tribunal Constitucional. Pues no hay tal falta de motivación. Eso ha sido expresamente materia de mención en el quinto considerando para determinar que no hay riesgo alguno. El principio precautorio tiene que acomodarse a las circunstancias y si en este caso Osinermin y la
UEFA han realizado todos los controles y todos los exámenes y emitido todas las autorizaciones, que además las hacen periódicamente y que hemos pasado absoluta y exitosamente. No hay, por lo tanto, razón para tener una precaución de algo que es absolutamente improbable. Mañana también se puede caer la Torre Eiffel, mañana también se puede caer una torre de alta tensión, todo es posible. Lo que pasa es que las precauciones tienen que ser dentro de los márgenes técnicos, y para eso las autoridades técnicas de OSINERMIN y de la UEFA nos han revisado y hemos superado todos los exámenes. Se ha señalado también ha sido dispuesto, quiero decir, por la Corte Superior, algo que es sumamente claro y que también ha sido señalado de manera reiterada por este Tribunal Constitucional. No puede iniciarse una acción de amparo por amenaza con una simple posibilidad o conjetura. Este tribunal y la ley procesal constitucional son sumamente claras en el sentido de que tienen que ser ciertas e inminentes. Es decir, no una simple posibilidad teórica que, insisto, ya ha sido desmentida. Y hemos señalado en el expediente sentencias de este tribunal donde tiene que ser la amenaza fundada en hechos graves, es decir, que a partir de ciertos hechos ocurridos puedan ocurrir otros hechos. En este caso no ha ocurrido ningún hecho ni sospecha de ninguna posible contaminación que pueda ir hasta el río Uchusuma y después al pueblo de Tacna. Nosotros sí hemos probado que se nos han aprobado todos los estudios de impacto ambiental. Se ha señalado que se han encontrado en estado de indefensión. Como he dicho anteriormente, han tenido la oportunidad, y no lo han hecho, de participar en un proceso contencioso administrativo paralelo a este proceso de amparo que no inició la EPS, sino el gobierno regional, y que venimos ganando en la ciudad de Lima. En definitiva, señor presidente, lo que aquí se está pretendiendo por la entidad prestadora de servicios de agua de Tacna es cuestionar no solamente la legitimidad, sino la habilidad que tiene el gobierno central a través de sus instituciones para técnicamente determinar qué puede ser contaminante y qué no es contaminante. Ya esto lo ha señalado este Tribunal Constitucional en el expediente 0024-2006, que hay lo que se llama el principio de lealtad nacional. Es decir, no pueden, mejor dicho, existiendo órganos técnicos del gobierno central, no pueden haber autoridades regionales que desconozcan esto del gobierno central. Por estas razones, señor presidente, señores magistrados, puede el tribunal optar por cualquiera de las dos alternativas. Nosotros creemos que la demanda es tan improcedente como infundada, pero en cualquiera de las dos situaciones no hay posibilidad de que esto tenga razón. Gracias, señor. Bien. El doctor Eloy Espinosa Saldaña va a formular la pregunta y luego la magistrada Marianela Ledesma. Muchas gracias, señor presidente. Son en realidad algunas inquietudes para la parte actora. En primer lugar, es de conocimiento de ustedes que hay un proceso contencioso administrativo en el cual la pretensión por lo menos es similar. ¿Por qué no participaron de ese proceso? ¿Por qué no se incorporaron? Primera pregunta. Segunda pregunta que quiero formular. Todos sabemos que estamos hablando de un escenario amparo, un escenario que tiene urgente cuando hay un peligro próximo. O sea, esa inminencia que tiene que estar siquiera, si no acreditada, por lo menos con un inicio razonable. ¿Cuál es la acreditación del inicio razonable de su preocupación? Que puede ser muy justa, muy válida, pero lo que quisiéramos es para ver si realmente estamos en algo que pueda reclamar la actuación en un proceso de urgente. Gracias, señor magistrado. En primer lugar, para poder aclararle, gracias por las preguntas, la EPS Tacna no es una empresa que depende del gobierno regional. Depende del gobierno local. Y lo segundo que le digo, que esa acción contenciosa administrativa la inició efectivamente el gobierno regional en años anteriores, posterior o mejor dicho, esta actual gestión municipal ya no tuvo el acceso para poder ser parte en esa demanda contenciosa administrativa. Esa es la razón por la cual no se incorporó. Y lo que sí debo mencionar, y que no ha hecho mención el colega, es de que sí existe un proceso contencioso administrativo frente a la última resolución expedida por el Ministerio de Energía y el Consejo de Minería,
minería respecto a la licencia que le está dando para la licencia que le da para que puedan operar la empresa minera Minsur. Actualmente está todavía en pleno giro, no hay sentencia de primera instancia en esa demanda. ¿Ese proceso contencioso administrativo ha sido presentado antes de esta demanda de amparo o después de esta demanda? Después de esta demanda de amparo, porque esta demanda de amparo se presentó en el año 2012 y esta resolución del Consejo. ¿Cuál es la pretensión distinta que están buscando en ese contencioso administrativo? En el contencioso administrativo es de que no se ha valorado los argumentos que establece la propia ley de medio ambiente y la ley de minería respecto a las condiciones con las cuales la empresa Minsur está solicitando dicha aprobación. Sobre eso seguramente su contraparte tendrá cosas que aclarar. Por supuesto. Vamos a la segunda. La segunda pregunta. Nosotros vemos los hechos inminentes respecto a que una consultora de OICOS, consultora ambiental, es la que efectúa estas observaciones al estudio de impacto ambiental, donde señala que existen varios factores por los cuales Minsur no ha hecho la previsión y la provisión frente a una eventual daño material e inminente al efectuar sus operaciones. Esa es la razón. Doctora Ledesma. Correcto. La inminencia es en que el canal está... ¿En qué consisten las observaciones? Correcto. ¿Ya? ¿En qué consisten? En que no existe un plan de contingencia para la eventualidad de una contaminación, después que no existe un monitoreo permanente, no existen medidas para la detección inmediata de cualquier contaminación y las medidas para evitar que el material particulado llegue al canal Uchusuma. No existe un monitoreo semanal para detectar la contaminación por infiltración en caso de sismo o lluvias intensas y tampoco monitoreos mensuales de aguas subterráneas en las 3 estaciones propuestas por Minsur. Tampoco un monitoreo trimestral de sedimentos, como tampoco que los monitoreos sean participativos. Y el último, que Minsur debería garantizar en todo momento la calidad del agua. Y como última observación que se ha hecho a ese estudio de impacto ambiental es el entubamiento del canal en la zona de operación del proyecto y kilómetros más abajo del túnel. Sí, señor presidente, si me permite. Sí. Sumamente breve. La acción contenciosa administrativa a la cual ha aludido mi distinguido colega es algo absolutamente distinto a lo que se está mencionando en esta acción de amparo. Esa es una pretensión contenciosa administrativa respecto de una autorización del Ministerio para darnos una concesión de beneficio, que es completamente distinta a la que ha originado la presente acción de amparo. Segundo, se ha mencionado el informe de OICOS. OICOS es una empresa de auditoría ambiental. Esa empresa de auditoría ambiental hizo algunas observaciones. Esas informaciones fueron conocidas por nosotros, fueron absueltas por nosotros, fueron conocidas por los INERMIN, fueron conocidas por la OEFA, fueron levantadas, fueron desmentidas y la autoridad gubernamental con las atribuciones dijo que no eran válidas. En segundo lugar, tercer lugar más bien, con relación a las preguntas de inminencia. Inminencia es lo que tiene que ocurrir ya, lo que puede ocurrir ya. Señor presidente, señores magistrados, esta acción de amparo tiene más de 3 años, la mina tiene operando cerca de año y medio. ¿Dónde está la inminencia? No ha ocurrido absolutamente nada. Ha ocurrido un movimiento sísmico de 6 y pico grados, no se ha movido 1 centímetro la mina. Se ha mencionado que no hay plan, que no hay monitoreo ambiental. ¿Cómo sabe? Sí tenemos monitoreo ambiental, sí tenemos, pero eso, señor presidente, eso no puede ser materia de la acción de amparo, porque no puede ser materia de la acción de amparo lo que supuestamente no vamos a hacer o no hemos hecho, sino lo que se hizo en ese momento
podría o no contaminar las aguas. Las autoridades técnicas del Ministerio han refutado absolutamente todo, y todo lo que dice la EPS con intereses antimineros detrás, evidentemente, es pura y simple conjetura, y lo que significa es romper la teoría del Estado unitario, que la autoridad competente está en un lado y es una y no puede ser discutida por otro. Nada más, señores. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 49-24-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Iker Esteban Guamantumba Herrera por su propio derecho y en representación de Alan Yasua Arroyo Ircañaupa y otros, contra Jorge Arturo Rodríguez Mendoza, fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Judicial de Tambopata y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Aurelio Luis Bazán Lora de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor Procurador. No está presente. Continúe. Causa número 9, expediente 5279-2013, habeas corpus, interpuesto por Martín Yavilla Puma contra César San Martín Castro y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Jaime Peri López y por la parte demandada el abogado Steven Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señor magistrado de este honorable Tribunal Constitucional. En este acto asumo la defensa del señor Martín Yavilla Puma, actual interno del establecimiento penitenciario de la ciudad de Juliaca desde hace 8 años atrás. Señor presidente, todo esto ocurre allí en las alturas de la provincia de Lampa, solamente por el hecho de que mi patrocinado ocurre casarse con la cuñada, convivir con la cuñada, y es denunciado y hoy interno del establecimiento penitenciario de Juliaca por el delito de violación. ¿Qué ocurre? Cuando lo sentencian en primera instancia, lo sentencian a 20 años. Y revisando esta sentencia, haciendo un análisis externo de esta resolución, vemos que no lo sentencian con la ley vigente que estaba en esos momentos en el año 2005, sino con una ley posterior, que es más grave, como con la ley 28.704. Esa es la primera controversia que traemos aquí al Tribunal Constitucional, cuando él debió ser sentenciado con la ley 28.251 del 8 de junio del 2004. Referente a este tema, la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Ejecutoria Suprema, simple y llanamente señala, referente a este tema, dice que el encausado Yavilla Puma fue acusado por el artículo 173, inciso tercero, último párrafo del Código Penal, vigente a la fecha del hecho. Piensa que con ello, señor presidente, ya está debidamente motivado, y no es así. Una segunda controversia que traemos aquí al Tribunal Constitucional, porque no hemos encontrado justicia allí en la provincia de San Román, es cuando, por ejemplo, cuando le imponen en primera instancia los 20 años, el colegiado superior motiva su sentencia escribiendo, por ejemplo, de un error de provisión cultural vencible, el beneficio de la confesión sincera, inclusive lo motiva en los intereses de la víctima, de la familia, porque ellos ya se encontraban conviviendo allí en el distrito de Palca. Entonces, en mérito a todo ello, le sentencian a 20 años. Pero ¿qué ocurre con la Corte Suprema de Justicia de la República? Lo incrementa a 30 años, sin motivar la sentencia. Solamente, como única motivación que pone la Corte Suprema de Justicia, dice que en su caso no existen circunstancias atenuantes que permitan reducir la pena por debajo del mínimo legal, por lo que corresponde incrementarla, como única motivación. Cuando, si se va a incrementar la pena, yo creo que por lo mínimo debían esforzarse. ¿Por qué se va a incrementar? ¿Por qué no son válidos aquellos argumentos de los jueces superiores, donde ellos argumentaban el artículo 45, 46 del Código Penal? Ellos hablaban de una confesión sincera, de un error de provisión cultural vencible, pero la Corte Suprema ahí debió decir por qué no eran atendibles aquellos argumentos.
y no se han pronunciado en absoluto de ellos y simplemente lo incrementan a los 30 años. Como si los 30 años, señor presidente, pasaran pues de la noche a la mañana, y no es así. Hoy en día la familia de mi patrocinado está en la absoluta orfandad, señor presidente. Y un tercer aspecto que traemos como controversia también aquí al Tribunal Constitucional, porque también no hemos sido escuchados, señor presidente, cuando le sancionan a mi patrocinado, como hechos agarran, como dicen, cuando tenía la víctima 13 años de edad, pero no señalan en qué día, en qué mes, en qué año se han producido los hechos. Simplemente dicen cuando tenía 13 años la víctima. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Es como si en la sentencia, señor presidente, estaríamos hablando de una investigación fiscal. En una investigación fiscal podemos arrancar con esos datos, con datos presuntos, con datos probables, pero no en una sentencia. En una sentencia tenemos que tener una certeza jurídica, tenemos que estar, tenemos que ser ya claros, tenemos que llegar, no tiene que haber más oportunidades, o sea, no tiene que ser algo concreto, estable, certeza, tiene que haber certeza, pero en este caso no ha habido, sino que también estamos hablando cuando la víctima cuando tenía 13 años se han producido los hechos. Señor presidente, por estas tres razones venimos, porque no hemos sido escuchados allí por los jueces constitucionales del Poder Judicial. Lamentablemente, ni siquiera también estos jueces del Poder Judicial, que hacen la vez de jueces constitucionales, no se han pronunciado de estos tres aspectos, sino se van por la parte más fácil, se pronuncian por lo más débil, cuando nosotros venimos reclamando estos tres aspectos. Gracias, señor presidente. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En la demanda de habeas corpus contra resoluciones judiciales, en donde se impuso una sentencia condenatoria contra el beneficiario, se realizaron, en efecto, varios cuestionamientos. Uno de ellos es que no se había hecho un juicio de subsunción, ¿sí? La sala penal no había justificado por qué se le aplicaba el agravante del delito de violación sexual al beneficiario. Sin embargo, del estudio de esa sentencia, como la Ejecutoria Suprema, se advierte claramente que el agravante es porque el beneficiario era el cuñado de la menor agraviada, es decir, era el esposo de su hermana. Eso está en la sentencia, ahí se ha justificado. Respecto a la otra cuestionamiento, que no se había expresado las razones para incrementar la pena, lo que acaba de decir el señor abogado. Sin embargo, sí se expresan las razones. ¿Qué sucede? Que la sala penal que condena al beneficiario le pone la pena de 20 años bajo el argumento de que existía una confesión sincera. Sin embargo, la Sala Suprema arguye de que esa confesión no es tal. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso el beneficiario da distintas versiones. Primero, dice que en efecto tuvo relaciones sexuales con la menor agraviada cuando tenía 13 años de edad. Luego dice no, que tuvo relaciones sexuales ya cuando tenía después de los 14 años de edad, para finalmente afirmar que las relaciones sexuales o las violaciones fueron producto de dos personas desconocidas. Entonces, no ha hecho una confesión sincera, espontánea, y es la razón por la cual la Sala Penal Suprema incrementa la pena privativa de la libertad. Y otro cuestionamiento es también que mi patrocinado solamente para justificar el nexo causal entre la violación y entre el beneficiario y la menor agraviada, solamente con el nacimiento de la menor Maribel Yavilla Chata, es decir, las relaciones sexuales que mantuvieron el beneficiario con la menor agraviada dio como producto una menor. Y precisamente en base a este dato, con la partida de nacimiento, pude establecer que la procreación se dio cuando la menor tuvo 13 años de edad. Entonces, hay elementos probatorios suficientes: la propia declaración de la agraviada, menor agraviada, las partidas de nacimientos y los certificados médicos legales, por lo que consideramos que esa sentencia está debidamente justificada, razón por la cual solicitamos que se siga confirmando las resoluciones venidas en grado. El magistrado Carlos Ramos va a formular una pregunta. Señor magistrado, en la sentencia penal de la Corte Superior no se hizo referencia al error vencible.
No se invocó el artículo que invoca el demandante en su demanda, solamente invocó el artículo 45 y 46 sobre la determinación de la pena. En un extracto refiere de que la menor, sí en efecto tuvo relaciones convivenciales con el favorecido, que en efecto la menor cambió su declaración para favorecerlo. Entonces, esas consideraciones la sala las consideró como para atenuar la responsabilidad del beneficiario por debajo del mínimo legal. Pero no se hace una invocación expresa de un error invencible como usted menciona. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 11, expediente 8051-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por Mauro Jesús Alvites Mendoza y otra contra Ethel Dolivet Marquina Rodríguez, fiscal de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Judicial del Cusco y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Aurelio Bazán Lora de la Procuraduría del Ministerio Público. Si no ha venido, continuamos con la siguiente causa. Causa número 12, expediente 8146-2013, proceso de amparo, interpuesto por Carlos Vidal Echevarría Bernales contra Edmundo Peláez Bardales y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Carlos Vidal Echevarría Bernales y por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Honorables señores magistrados, es un privilegio dirigirme a ustedes en tanto y cuanto vuestro nombramiento recién tiene data. Nosotros esperamos que también ustedes tengan al bien de venir por la ciudad del Cusco, donde también tenemos asuntos pendientes respecto a las competencias del Tribunal Constitucional. En cuanto se refiere a mi caso, lamentablemente hago uso de la palabra en defensa de mi causa propia. Es lamentable porque a veces tergiversamos las cosas y a veces no somos muy objetivos en nuestra defensa. Sin embargo, debo señalar, señores magistrados, que en el ejercicio regular de mi derecho a la pluralidad de instancia, interpuse un recurso de reconsideración del Consejo Nacional de la Magistratura respecto a la resolución por la cual aceptaba la destitución que hacía el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Dentro de este recurso de reconsideración, expresamente en el otro sí digo, solicito se me conceda el uso de la palabra y el informe oral. Este recurso, señores magistrados, fue presentado el 23 de abril del año 2010. En el interín de esta presentación del recurso, cuando aún no había sido admitido este recurso de reconsideración, la señorita Mariel Canepo Linares, en fecha 27 de abril del año 2010, me hace conocer una probable fecha, porque me comunica, es una cosa distinta. La comunicación es muy distinta a la notificación. La notificación es un sistema más central, más objetivo y más legal. En cambio, la comunicación puede ser realizada por distintos medios, hasta telefónicos, por decirlo. Y dice que mi informe oral se va a realizar el día 6 de mayo del año 2010 a las 9 de la mañana. Hecho ocurrido el 27 de abril del año 2010. Pero inmediatamente, después de 2 días, señor presidente, el 29 de abril, se me hace llegar una notificación que es muy distinta a la comunicación. ¿Y qué me dice en esta notificación? Me hace conocer la resolución recaída respecto de mi recurso de reconsideración. Esta resolución emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura sostiene de que se ha admitido mi recurso de reconsideración recién, y es más, a mi solicitud y petitorio de informe oral me responde: al segundo más digo, resérvese para su oportunidad. Entiendo yo, señor presidente, que después de esta resolución debió recaer otra resolución señalándome hora y fecha para mi informe oral, lo que no ocurrió. El Consejo jamás acreditó dentro de ese proceso disciplinario la existencia de ese dispositivo legal por la cual se me señalaba hora y fecha para mi informe oral. Es decir, se ha emitido la resolución final, señor presidente, señores magistrados, violando el principio
de la audiencia previa con el interesado. Único caso, y además de la falta de motivación, que sí procede la demanda de amparo contra las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. En primera instancia, señor presidente, señores magistrados, el juez constitucional declaró improcedente mi demanda. ¿Por qué razón? Porque decía de que no proceden las acciones de amparo contra resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Al ser elevada a la sala civil declaró nula la resolución de primera instancia, sosteniendo de que efectivamente el juez debe pronunciarse si hubo o no hubo violación a al informe previo con el interesado. Nuevamente vuelve a primera instancia efectivamente, determinando los argumentos de la sala, declara fundada en parte mi demanda y retrotrayendo el estado del proceso, es que dispone que el Consejo Nacional de la Magistratura deba proceder a notificarme para que informe oralmente al respecto. Al ser elevada a la sala, señor presidente, la sala, incoherentemente con su primera resolución, la declara infundada la demanda. Viene en grado de apelación a este tribunal, esperando, señores magistrados, se sirvan, por favor, declarar fundada en todos los extremos la demanda propuesta por la parte informante. Señor procurador, puede hacer usted la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores miembros del Tribunal Constitucional, un paréntesis también, señor presidente, estamos muy contentos con la sentencia del caso Mateo Castañeda, del cual digo esto porque en su oportunidad protestamos con mucha fuerza, inclusive en el pleno del Tribunal Constitucional, cuando dije al respecto me dijeron que no tenía vela en el asunto. Entonces quiero saludar también porque nos da estas esperanzas de la consolidación de un Estado constitucional de derecho. Bien. Pero más allá de esto, señor presidente, a veces se tiende a crear situaciones y darle un ropaje de afectación al debido proceso. ¿Con qué finalidad en estos casos en específico? De dilatar los procesos disciplinarios a efectos de que puedan perdurar más tiempo en la función. Igual situación pasa en los procesos de ratificación. Se interpone una serie de recursos, se resuelve la reconsideración, inclusive plantean la nulidad a efectos de permanecer más tiempo en la función. Por eso yo quiero iniciar citando algunos antecedentes que demuestran efectivamente que sí se ha cumplido con la previa audiencia del interesado, en este caso. Cuando plantea su reconsideración, solicita que se le notifique a su correo electrónico. Dice, ante la imposibilidad material y económica de constituir un domicilio procesal en la capital de la República, solicito que se me notifique en un correo electrónico. Seguidamente, señor presidente, a ese correo electrónico le notifican la primera oportunidad para que pueda realizar su informe oral, el 2 de septiembre del 2009. El demandante solicita un nuevo plazo porque dice que no se pudo constituir debido a la distancia, porque él vive en el Cusco. El Consejo de la Magistratura le señala nueva fecha, no obstante que era improrrogable, el 13 de octubre del 2009. El demandante solicita nueva fecha. El Consejo le da nueva fecha, el 29 de octubre del 2009. Recién el 29 de octubre del 2009, el demandante y su abogado realizaron el informe de hecho y de derecho ante el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Ocurrido esto, el Consejo de la Magistratura expide la resolución 079 del 2010, que contiene la destitución del demandante. El demandante plantea su reconsideración y solicita que le señalen fecha para informe oral. Le señalan la fecha para informe oral el 6 de mayo del 2010, fecha improrrogable, a su correo electrónico, donde siempre se le ha venido notificando. Sin embargo, nunca acudió
a ejercer su derecho de defensa, que de haberlo hecho no estaría alegando dicha afectación. Tenemos la constancia donde dice no se ha hecho presente ante el Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de informar sobre sus cuestiones de derecho y hecho. ¿Qué es lo que dice la doctora María Elca al respecto, la gerente de procesos disciplinarios? La doctora María Elco refiere lo siguiente, permítame hacer la lectura, señor presidente. Consta en autos que el recurrente fue debidamente notificado, tanto por vía electrónica como personalmente, indicándole que el Pleno le había concedido el uso de la palabra por 10 minutos para el 6 de mayo del 2010. Y si bien es cierto, después se le notificó un decreto en que se señalaba que dicho pedido de informe oral se reservaba para su oportunidad, debe entenderse claramente que esa oportunidad ya estaba establecida para el 6 de mayo del 2010, tal como se había notificado, advirtiéndose que en ningún extremo del decreto notificado al recurrente se hace mención alguna que la fecha indicada para la realización de la diligencia fuera dejada sin efecto. En consecuencia, está claro, era una fecha improrrogable. Se iba a hacer un informe oral respecto de la reconsideración, no de la decisión que contiene la destitución. Sin embargo, coincide todo esto de prolongar una y otra vez a efectos de alargar el proceso disciplinario, y espero que no sea por lo que vengo pensando, que es para dilatar el proceso como se han dado en una serie de otros procesos. Es más, cuando en primera instancia la Corte Superior del Cusco declara fundada en parte su demanda y dispone que por última vez se señale fecha para informe oral, el demandante muestra su desacuerdo, va en apelación porque dice que eso es no lo único que buscaba ser reincorporado. Es más, señor presidente, contra esa reconsideración planteó una nulidad, alegando la afectación al debido proceso sobre este supuesto correo electrónico de que decía téngase presente su oportunidad, no obstante que se había fijado de manera improrrogable fecha para el 6 de mayo. Esa nulidad no ha sido cuestionada en el proceso de amparo, de modo tal que no es verdad que no se haya cumplido con la previa audiencia del interesado. El demandante ha tenido todas las posibilidades de ejercer su derecho de defensa. Y lo que se quiere en el fondo es que no se discuta cuáles son las razones de la destitución. Voy a ser rápido, presidente, mil disculpas. Sí, está agotado su tiempo. Sí, señor presidente. Uno de los hechos, señor presidente, por ejemplo, es atentar contra la imagen del Poder Judicial. Cita una audiencia o una diligencia de inspección a las 7 de la mañana, llega a la 1 de la tarde borracho y se llevó así la audiencia. Otro caso, señor presidente, estando de turno el 19 de noviembre de 2006, debido a que se llevaban las elecciones municipales y regionales, ahora demandante se desapareció del escenario. La policía encuentra en flagrancia por tentativa de homicidio a 2 personas, los lleva al Departamento de Investigación Criminal, buscaban al juez para que puedan ampliar las 24 horas de detención, nada. ¿Qué es lo que dice en su declaración? Que los domingos no se elabora. Estaba de turno, señor presidente. Bien, señor procurador, le vamos a agradecer que concluya su defensa. En consecuencia, señor presidente, solicito que sea desestimado el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda de amparo con el 5.7 del Código Procesal Constitucional. En dúplica, brevemente, señor. Breve, señor presidente. Creo que el distinguido procurador obvia la segunda comunicación. La primera comunicación es una simple carta y la segunda es la comunicación de una resolución recaída por el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Y el Consejo dice, resérvese para su oportunidad. Es obvio que tenía que haber otra resolución señalando hora y fecha, lo que nunca lo hizo. Gracias. Todas fueron comunicaciones a su correo electrónico, señor presidente.
Vista la causa, al voto. Causa número 13, expediente 879-2014, habeas corpus, interpuesto por Huber Rolando Venegas Valdivia, contra Jaime Franco Coaguila Valdivia, juez del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y otro. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante la abogada Roxana San Millán Machaca y por la parte demandada el abogado Stephen Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores dignos magistrados de este colegiado del Tribunal Constitucional, primero que nada debo de decirles que me causa mucho gusto expresar este caso al Pleno, ya que el 1 de octubre del año 2008 se constituyó el nuevo Código Procesal mediante el Decreto Legislativo 957, el cual debió cumplirse en estricto cumplimiento de acuerdo a la norma adjetiva. Pero es increíble que, siendo en este caso mi patrocinado, ha sufrido la vulneración del debido proceso, un derecho conexo al habeas corpus, al cual estamos postulando y requerimos de que se declare fundada, por lo que paso a exponer. El 2 de agosto del año 2013, aún no era acusado formalmente, ello debido a que ya en el mes de abril del año 2013 había decidido ya el fiscal encargado superior que se denuncia al señor Huber Venegas por el artículo 365 por violencia y resistencia a la autoridad, y siendo que hasta el mes de agosto no había una acusación formal, es que se recurre al habeas corpus con la finalidad de que el señor Coaguila, el señor juez magistrado de investigación preparatoria, en conjunto con el señor Wilson Rubín Angulo, quienes ya debió el señor Wilson formular la acusación, no lo hacía. Por ese motivo, el excesivo plazo de una investigación que nunca fue declarada compleja, llevó como investigación 9 meses, y hasta el día de hoy, el día 3 de noviembre del año 2014, recién se va a llevar el juicio oral. Es increíble la vulneración en la cual el señor Huber Venegas viene viviendo, por cuanto el excesivo plazo no lo contempla ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el caso fue declarado complejo, debió estar en el expediente en la carpeta 533-2011. Los hechos se remiten al 7 de febrero del año 2011, fecha en la que el señor Huber Venegas fue convocado. Sin embargo, luego de haber sufrido lesiones, es en forma verbal detenido por parte del fiscal de familia, quien agredió a su familia en conjunto. Llámese a 2 niños, uno de 4 años y uno de 14 años. Véase cómo el abuso de autoridad está primando en las entidades que en vez de impartir justicia, revierten o tratan de revertir los hechos, al punto de calificar en el Código Penal el 365, violencia y resistencia a la autoridad. Siendo en ese momento conducido a la comisaría y luego, posteriormente, dando comunicación a sus órganos de control interno, nada se hizo. Muy por el contrario, luego de haber pedido el sobreseimiento, el fiscal encargado de la investigación pidió el sobreseimiento en el año 2012, nuevamente el procurador, sin haberse apersonado, sin haberse constituido actor civil, violando como les reitero, la norma adjetiva del Código Procesal, apela. Apela no tan solo viendo la pena, no tan solo viendo la reparación civil, sino también la pena, causando que este acto sea elevado. Incluso el petitorio del procurador no tenía petitorio, y en ese acto es donde se subsana. Por esos hechos es que se está postulando contra el debido proceso, contra el excesivo de dilatación del proceso, siendo que en septiembre del 2013 recién hacen la acusación. Bien. Nosotros consideramos, y es bueno exponer también, que si el fiscal intervino en esa ocasión, debió tomar las diligencias preliminares tal como lo indica la norma adjetiva,
ya que es conocimiento, ¿no?, de los abogados, que para una investigación preliminar es de 20 días, 60 días, o de acuerdo a lo que contemple el código. Pero no, en este caso se ha llevado aproximadamente 9 meses de investigación preliminar. Para acusar, 2 años y 10 meses a la interposición de la presente. Entonces, se está vulnerando el debido proceso y su derecho a la libertad, porque en los pasillos, constantemente el fiscal, que ya no ha sido repuesto en su plaza porque era provisional, le indica continuamente: te vas a ir a la cárcel, por algo que no hizo, porque en su certificado médico legal del señor fiscal supuesto agraviado tiene 0 por 0, no tiene nada. Sin embargo, sin indicios, sin nada, está siendo procesado. Y llamó a colación el caso de Edita Guerrero, porque rapidísimo lo han resuelto, con la ayuda de la prensa. Pero como eran menores de edad, no se ha podido exponer a los niños en este caso. Y porque también hay valores. Eso es cuanto traigo para que se declare fundada la demanda interpuesta. Señor Procurador, por hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como acaba de exponer la abogada de la parte demandante, el habeas corpus se interpuso con una finalidad de que el fiscal acusara. Y el habeas corpus fue interpuesto el julio del 2013. Sin embargo, como informa acá y como ya había informado en su recurso de agravio constitucional, el fiscal ya acusó, incluso ya va a haber juicio. Entonces, si ya se le reparó el derecho constitucionalmente vulnerado, entonces no cabría un pronunciamiento de fondo en esta instancia, por lo que yo solicito que se declare improcedente la demanda. Bien. Brevemente en dúplica. Señor magistrado, si bien, claro, el habeas corpus se interpuso en ocasión de que el señor Venegas lo llevaban y lo convocaban para todo lado y no le daban respuesta, también se está postulando el agravio constitucional en referencia al lapso, que nadie puede ser juzgado, ni mucho menos investigado, en un tiempo excesivo que no indica la ley. Esta es una violación a la norma adjetiva, la cual ha sido instituida desde el 1 de octubre del 2008. Entonces, no podemos decir que tan solo estamos postulando una acusación nada más, porque si bien es cierto, se refirió que el día 11 de diciembre de 2013 debió realizarse, no se realizó. Se realizó en el mes de enero del 2014, previa publicación en Google, en Internet, y se está violando ahí el derecho del señor Rubén Venegas, publicado en Google. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña va a formular una pregunta. Sí, gracias, señor presidente. En realidad va para la parte actora. Hay que hacer una precisión, y para esto está no solamente la jurisprudencia del tribunal, sino la jurisprudencia de la Corte Interamericana y todos los tribunales internacionales europeos. Plazo razonable no es igual que plazo legal. Hay situaciones que hay que tomar en cuenta para poder evaluar si realmente como su comportamiento las partes. Esa es la complejidad del proceso que compromete a las autoridades. Yo digo que haría que nos cuente si dentro de la duración de este proceso hubo algunas circunstancias que pudieran ameritar que no se hubiera resuelto el plazo razonable, sin perjuicio de la evaluación que en su momento haremos sobre si aquí hubo situación en materia o no y qué condición damos de situación en materia. Me interesa su opinión sobre este punto, porque el plazo razonable, insisto, no podemos constreñir para lo que es el plazo legal. Yo atribuyo este caso en que en el momento de los hechos estaban laborando dentro de la oficina del Ministerio Público, lugar donde tan solo deben de concurrir personas que han sido nombradas por el Consejo Nacional de Magistratura o por los que estén de acuerdo a un documento. Estaban 2 señoritas que no eran trabajadores del lugar. Situación que ellas hicieron todo el acomodo, incluso filmaron ellas mismas y entregan como medio probatorio su filmación, donde se ve el acomodo de la escena de los hechos, siendo que quien hizo esa acción en el lugar de los hechos fue el mismo fiscal y los mismos colaboradores que no están en planilla ni estaban reconocidos como trabajadores del Ministerio Público. Estos hechos han hecho de que el tiempo de dilatar para revertir
y interponer la responsabilidad a mi patrocinado. Y no tan solo a él, también a su familia, y decirle en forma pública, delante de 2 niños de 4, están detenidos. Es increíble. Esta situación también se viene investigando, y mire la duración también, donde las chicas se les ha pedido que se investigue por usurpación de funciones, y hasta ahorita no hay nada, desde el 7 de febrero del 2011. Como le reitero, lo único que se pide la parte recurrente es que se pondere la conducta procesal, la conducta de los magistrados que administran justicias. Correcto. Y de igual manera de los órganos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien. No va a ser réplica. Doctora Marianela. Ninguna, correcto. Bien. Vista la causa, al voto. Gracias. Causa número 14, expediente 1248-2014, proceso de amparo interpuesto por Vicente Laime Palero contra Luis Felipe Almenara Bryson y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Oscar Orlando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Causa número 15, expediente 1255-2014, proceso de amparo interpuesto por Josefa Gavina Zapana Vilca contra Elizabeth McRae-Tais y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicitó informar oralmente por la parte demandada el abogado Oscar Orlando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Causa número 16, expediente 1316-2014, habeas corpus, interpuesto por César Flores Coaquira contra Víctor Roberto Prado Saldarriaga y otros jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Carmen Teresa Sanz García y por la parte demandada el abogado Stephen Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. El presente habeas corpus se ha interpuesto al amparo del artículo 4, segundo párrafo del Código Procesal Constitucional, que señala que el habeas corpus procede en contra de resoluciones judiciales firmes cuando vulneran en forma manifiesta la tutela procesal efectiva. Las resoluciones judiciales firmes que se ha considerado son, en primer lugar, la sentencia número 51-2010/SPLT y el recurso de nulidad, la sentencia de vista emitida en el recurso de nulidad 309-2011. En ambas resoluciones judiciales, señores magistrados, se ha omitido hacer una debida motivación, realizándose una motivación simplemente aparente. ¿Debido a qué? Muy brevemente narro los hechos imputados a mi patrocinado. En circunstancias que transitaba un camión de carga ocupado por el chofer, su esposa, el ayudante del chofer y un asistente más, es decir, 4 personas, solicitan que sean trasladados, uno, mi patrocinado Cecilio Flores Coaquira, la persona de Raúl Mamani Ugarte y Omar Cayo Guaya, a lo que el chofer accede y sube. En el trayecto, se efectúa el robo, se pretendía realizar el robo de la carga del camión, quedando en la parte de atrás las personas de Raúl Mamani Ugarte y Omar Cayo Guaya, junto con el ayudante del chofer y el otro asistente que es Eulogio Saigualacuta, y obligando al chofer del camión a subir también a la tolva. Y mi patrocinado Flores Coaquira se encarga de la conducción del vehículo. El Ministerio Público le atribuye a mi patrocinado 2 hechos concretos. En esas circunstancias, las personas que estaban en la parte de atrás, haber estrangulado a las personas de Jorge Cutire Choquehuanca, el chofer, y René Minauro Cuti, que era también el ayudante del chofer. Y luego de haber estrangulado, conducido el camión. Sin embargo, en la sentencia que nosotros estamos cuestionando, no se halla ninguna razón
en la cual se haya acreditado efectivamente que mi patrocinado haya tenido que ver en el hecho del estrangulamiento. Más bien, con la testimonial de la persona, del asistente, Saiwa Lakuta, se evidencia que mi patrocinado, su accionar fue conducir en todo momento el vehículo, ¿no? Y no tuvo ninguna actividad, ¿no?, en el hecho del estrangulamiento. Más bien, el propio Saiwa Lakuta narra que cuando él iba a ser estrangulado, se produce un accidente de tránsito. Bueno, se produce un accidente, la volcadura del camión, y donde fallece la esposa del conductor y uno de los implicados Señorita en el abogada, robo. Sí. Quisiéramos que, estos son los hechos que aparecen del expediente y sobre los cuales obviamente vamos a tener que revisar, pero quisiéramos que usted nos informe respecto a la relevancia constitucional y a la vulneración de los derechos constitucionales que son de competencia de este colegiado, sobre los cuales tenemos que pronunciarnos. Sí, Vaya señor. usted precisamente a eso y utilice su tiempo en ese aspecto. Bien, doctor. Gracias. Como estaba señalando, en realidad en la sentencia no se evidencia, en estas resoluciones firmes, se evidencia la violación al debido proceso por falta de motivación, debido a que no existe ninguna causa razonable de que señale, ¿no?, que mi patrocinado haya tenido que ver con el estrangulamiento de las personas. Mi patrocinado fue condenado a 20 años de pena privativa de la libertad, pero como reitero, no existe esta razón, ¿no?, o este medio probatorio que acredite el hecho. Por lo tanto, se ha cuestionado estas resoluciones y se ha solicitado, pues, a través del habeas corpus, que se pueda, que se pueda evaluar, ¿no? No se está pidiendo que el juez constitucional valore las pruebas o vea la responsabilidad penal, sino que verifique que estas resoluciones están violentando la tutela procesal efectiva por carecer de motivación. Correcto, claro. Señor Procurador. Gracias, señor presidente. El argumento central es: a su patrocinado no se le pudo condenar por el delito de asesinato porque no estranguló a los agraviados. Sin embargo, señor magistrado, efectivamente, el señor solamente condució el vehículo. Sin embargo, en las sentencias penales se justifica por qué el señor tuvo una participación, un dominio del hecho. El coacusado, Manuel Ugarte, refiere que el beneficiario con los dos coprocesados ya venían haciendo seguimiento a este vehículo para robar la carga. Es más, también se justifica en la sentencia que el beneficiario era el director intelectual, el que coordinaba con los demás, lo que finalmente asesinaron a las personas, quienes eran, que efectivamente él se encargaba de conducir el hecho. Ahora bien, lo que cuestiona la demandante, en definitiva, es un reexamen de medios probatorios. Está la declaración del coacusado Manuel Ugarte, que si bien es cierto, se rectificó en el juicio oral, sin embargo, se ha tomado en cuenta su declaración primigenia, su manifestación policial, porque fue rendida ante el Ministerio Público. Por lo tanto, tiene valor probatorio y así lo han justificado los jueces penales. Además, el agraviado sobreviviente también refiere que el señor beneficiario también tenía dominio del hecho, era el jefe de esta pequeña banda. Es por eso que nosotros consideramos que al existir prueba suficiente que justifica la responsabilidad penal, y así lo ha justificado la sala penal propiamente, no se puede intentar a través del habeas corpus un nuevo reexamen, es decir, darle otro valor probatorio que como pretende la abogada de la parte demandante, por lo que consideramos que las desestimatorias en ambas instancias está arreglada de derecho. Sí, en dúplica, brevemente. Muy brevemente, señor magistrado. Efectivamente, las sentencias hablan, pero del delito de robo. El dolo en el robo existió, pero el dolo de asesinar no se evidencia con algún medio probatorio, ¿no? Eso nada más. Al voto. Causa número 17, expediente 1336-2014, proceso de amparo interpuesto por Genaro Tola Pinto contra Julio Rodríguez Mendoza, presidente de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Oscar Orlando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Causa número 18, expediente... Causa número 19, expediente
1470-2014 habeas corpus interpuesto por Freddy Valencia Córdoba contra Javier Villestein y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Oscar Orlando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Causa número 20, expediente 1862-2014, proceso de amparo interpuesto por Alberto Magno Arana Béjar contra Ramiro de Valdivia Cano, presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rolando Cáceres Vázquez y por la parte demandada el abogado José Martín Sánchez Torales de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este ignorable Tribunal Constitucional, señores magistrados, integran la misma. Señor, voy a hacer la defensa oral que corresponde a mi patrocinado, Alberto Magno Arana Béjar, quien interpone recurso de amparo en contra de los miembros de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema y los miembros de la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Señor, es materia de agravio constitucional la sentencia de vista de fecha 15 de enero del año 2014 que confirma la resolución número 1 de fecha 12 de julio del año 2012 que declara improcedente la demanda de amparo. Ambas resoluciones, señor juez, señores magistrados, se centran en un aspecto específico, cuestión de competencia. Establece que Alberto Magno Arana Béjar tiene su domicilio en el distrito de Santiago. Por consiguiente, la demanda debió haber sido interpuesto ante el juez del juzgado mixto del distrito de Santiago y no, supuestamente, como erradamente nosotros interpusimos la demanda ante el juez constitucional del Distrito Judicial de Cusco. Para ello, señor, es necesario analizar el contenido del artículo 51 del Código Procesal Constitucional. Este artículo 51 del Código Procesal Constitucional, señores magistrados, establece dos supuestos para establecer la competencia del juez constitucional. Una, dice que puede ser el domicilio del demandante, o en su caso, donde se haya afectado el derecho constitucional en materia del proceso constitucional de amparo. Es decir, existen dos supuestos. Nosotros, señores magistrados, hemos interpuesto la demanda ante el juez constitucional de Cusco, considerando que la afectación del derecho constitucional de mi patrocinado, es decir, el derecho constitucional al debido proceso que sostiene la demanda de acción de amparo, fue interpuesta contra los magistrados que emitieron una sentencia de vista que revocó la sentencia que declaró fundada la demanda a mi patrocinado. Si esto es así, señor juez, en los señores, tanto el juez constitucional de Cusco como la Sala Superior que confirmó la sentencia, no tuvieron en cuenta dos aspectos sustanciales. Primero, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, que establece un aspecto sustancial, la finalidad de los procesos constitucionales. Entre la finalidad de los procesos constitucionales se establecen dos aspectos sustanciales. Uno, el fin supremo de la Constitución. Y dos, velar por la vigencia de los derechos constitucionales. Si nosotros vamos, señor, a lo que establece el artículo 139, en su inciso 3, establece un derecho constitucional de todo justiciable, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Si esto es así, señores magistrados, nosotros, la Corte Superior de Justicia, mediante resolución número 35 de fecha 30 de noviembre del año 2011, revoca una resolución del Juzgado Mixto de Santiago, que fue, el Juzgado Mixto de Santiago declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Y la Sala Superior, es decir, mediante la resolución número 35 de fecha 30 de noviembre del año 2011, la revoca. ¿Y en qué sostiene, señor? ¿En qué sostiene su fundamento central? Que mi patrocinado no había hecho valer recurso alguno contra la carta número 89-2008, carta que lo despedía. Señor, considerando que había un error de interpretación de la norma,
había un error de apreciación y existía incongruencia respecto de la distinción de lo que vienen a ser los actos administrativos y los actos de procedimiento, es que interpusimos recurso de casación a la Corte Suprema de la República. Señores magistrados, tengo a la mano el recurso de casación, la resolución que resuelve el recurso de casación, en realidad declara improcedente, mediante resolución suprema de fecha 18 de enero del año 2013. ¿Y cuál es el sustento de la Sala Suprema? Dice en su considerando sexto que no puede volverse a evaluar los medios probatorios en materia laboral, en el recurso de casación. Señores magistrados, nosotros revisando nuestro recurso de casación, no hemos solicitado un reexamen de un medio probatorio. Lo que nosotros hemos denunciado es la infracción de una norma contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es así, señores magistrados, que en el recurso de casación sostuvimos que el colegiado, es decir, el colegiado de Cusco incurre en la infracción del artículo 3, 4 y 5 de la Ley 27.444. ¿Y a qué se refieren estas normas? Estas normas se refieren exclusivamente a hacer una distinción. ¿Cuáles son actos administrativos y cuáles son actos de la administración? Y para ello, señor, necesaria y obligatoriamente se debería concordar con lo que establece el artículo 1 de la Ley 24041. Y a su vez esta ley se debería concordar con lo que dispone el decreto legislativo 276. Hecho que no ha sido tomado en cuenta ni por el colegiado de la Corte Suprema, ni por el colegiado de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Nosotros consideramos que existe una vulneración clara y fehaciente al debido proceso porque no ha sido apreciado normas que es de cumplimiento obligatorio y además los señores magistrados están en la obligación de aplicar las normas. Nosotros en ningún momento hemos solicitado al colegiado de la Corte Suprema un reexamen de medios probatorios. Hemos solicitado la observancia y la aplicación de una norma concreta. Correcto. Se le ha agotado el tiempo, señor abogado. Gracias, señor. Señor procurador. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Conforme al principio de congruencia procesal, los jueces deben resolver conforme al contenido del petitorio. Y en el caso de autos, el único petitorio que se encuentra contenido en la demanda de amparo es la nulidad de la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema que declara improcedente el recurso de casación. En ese orden de ideas podemos identificar que la legitimidad para obrar pasiva se encuentra determinado por la conformación de la Sala de Derecho Constitucional y como consecuencia de ello, la demanda de amparo debió interponerse donde se vulneró el derecho, en este caso en la ciudad de Lima, o en el domicilio en este caso del demandante, que es en el distrito de Santiago. Es por estos fundamentos, señor magistrado, de que solicito se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la presente demanda. Lista la causa, al voto. Causa número 21, expediente 1927-2014, proceso de amparo interpuesto por Renan Lenin Cuno Yampi contra Almenara Braizo, magistrado de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Oscar Rolando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Causa número 23, expediente 2452-2014, habeas corpus, interpuesto por Elsa Acuña Berrospi contra Luis Lecaros Cornejo, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada del abogado Oscar Rolando Lucas Asensio de la Procuraduría del Poder Judicial. Causa número 24, expediente 2467-2014, proceso de cumplimiento, interpuesto por Lelia Susana Molina de la Rosa contra la Fiscalía de la Nación. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado José Luis Vargas Béjar de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores jueces constitucionales,
antes de esgrimir los argumentos por los cuales solicito se declare improcedente la demanda, es bueno señalar que no se puede hacer uso de los procesos constitucionales de manera arbitraria y recargando indebidamente la labor que tiene este ilustre colegiado. En el caso materia de informe, la demandante, la señora Lelia Molina de la Rosa Aspiazu, interpone una demanda laboral contra el Ministerio Público por un despido incausado. Esta tramitación se lleva ante el segundo juzgado mixto de la ciudad de Puno. Luego de la tramitación obtiene un pronunciamiento favorable, declaran fundada la demanda y el juez ordinario laboral señala que se le reponga en el puesto que venía ocupando hasta antes del despido arbitrario. Siendo así, y teniendo expedita la ejecución de sentencia dentro de dicha tramitación laboral, interpone el presente proceso constitucional de cumplimiento, alegando que mediante esta vía se haga la reposición alegada y dispuesta ya mediante resolución judicial. Siendo así, es bueno recalcar que el proceso de cumplimiento es dirigida contra un funcionario renuente al cumplimiento de un acto administrativo o de una norma legal. En el presente caso, lo que la demandante pretende es el cumplimiento de una resolución judicial. La vía correcta sería hacer ejecutar la sentencia dentro del proceso ordinario laboral y no utilizando el proceso constitucional de cumplimiento. Tanto más si el artículo 70, en su numeral 1 del Código Procesal Constitucional, señala que no proceden los procesos de cumplimiento contra resoluciones judiciales, pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones. Así expuestos los hechos, señores jueces constitucionales, solicito que se declare improcedente la demanda a mérito del numeral 1 del artículo 5, debidamente concordado con el numeral 1 del artículo 70 del Código Procesal Constitucional. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas, se levanta la audiencia.